Psicosis de transferencia. En el capítulo anterior discutimos el concepto de neurosis de transferencia y sostuvimos que es mejor reservarlo para los fenómenos de naturaleza estrictamente neurótica que aparecen en el tratamiento psicoanalítico y no para todos los síntomas que de una u otra manera adquieren una nueva expresión en la terapia. Esta propuesta tiende a diferenciar la técnica de la psicopatología, con lo que a mi juicio se evita más de un equívoco. Nos toca ahora estudiar la psicosis de transferencia, esto es, cómo se reconvierten los síntomas psicóticos durante el tratamiento psicoanalítico para lograr allí su modo de expresión. Primero, algunas referencias históricas. Cuando estudiamos la forma en que se fue desarrollando el concepto de transferencia, señalamos el empeño de Abraham, 1908, para establecer las diferencias psicosexuales entre la histeria y la demencia precoz. La libido permanece ligada a los objetos en la histeria, mientras se hace autoerótica en la demencia precoz. Incapaz de transferencia, esta libido condiciona y explica la inaccesibilidad del enfermo, su radical separación del mundo. Siguiendo el mismo esquema, un año después, Ferenczi propuso una división tripartita de los pacientes que va desde el demente precoz, que retira su libido del mundo externo de objetos, pasa por el paranoico, que proyecta la libido en el objeto y llega finalmente al neurótico, que introyecta el mundo de objetos. Estos trabajos van a ser reformulados por Freud cuando en 1914 introduce el concepto de narcisismo y propone las dos categorías taxonómicas de neurosis de transferencia y neurosis narcisísticas. Si bien esta línea de investigación sostenía que la psicosis carecía de la capacidad de transferencia, otros autores pensaron que estos fenómenos existían, y entre ellos uno de los primeros fue Number, 1920, citado por Rosenfeld, 1952, que presentó sus observaciones de un paciente catatónico donde las experiencias de la enfermedad tenían un nítido colorido transferencial. Hasta donde yo sé, la primera vez que aparece la expresión psicosis de transferencia es en el análisis de un caso de paranoia que Ruth Mar Brunswick publicó en 1928 y que vamos a comentar al hablar de la transferencia temprana en el capítulo 15. No hay que olvidarse que en ese mismo año la autora publicó también el análisis del brote psicótico del hombre de los lobos que le había confiado Freud. A partir de la década del 30, el estudio de la psicosis y de la posibilidad de su tratamiento psicoanalítico se desarrolla simultáneamente en Londres, Melanie Klein, Estados Unidos, Sullivan y Viena, Feder. Estos pensadores no solo emprendieron el estudio de la psicosis, sino que sostuvieron también que la psicosis se acompaña de fenómenos de transferencia, por difícil que sea detectarlos. En el capítulo anterior estudiamos los aportes de Frieda von Reichmann y de los discípulos de Melanie Klein para arribar al concepto de psicosis de transferencia, que logra ocupar un lugar propio en el cuerpo teórico del psicoanálisis a mediados del siglo, y ahora veremos con más detalle los aportes de diversos autores. Un trabajo que merece citarse entre los precursores es el de Enrique Pichon Riviere, algunas observaciones sobre la transferencia en los pacientes psicóticos, que presentó en la 14ª Conferencia de Psicoanalistas de Lengua Francesa, reunido en noviembre de 1951. Se publicó en la revista de Psicoanálisis 10 años después. Con un lúcido aprovechamiento de las ideas kleinianas, Pichon-Riviere sostiene que la transferencia en los pacientes psicóticos y en especial en el esquizofrénico debe entenderse a la luz del mecanismo de la identificación proyectiva.
el esquizofrénico se aleja del mundo en un repliegue defensivo de extrema intensidad, pero la relación de objeto se conserva y sobre esa base debe ser entendida e interpretada la transferencia. La tendencia a tomar contacto con los otros es intensa pese al aislamiento defensivo y por esto la transferencia debe ser interpretada lo mismo que la angustia que determina el alejamiento del mundo de objetos. 2. Las teorías de la psicosis y el abordaje técnico. Todos los autores coinciden en que la psicosis tiene que ver con los estadios pregenitales del desarrollo y con los primeros años de la vida, pero divergen en las explicaciones teóricas y el abordaje práctico. A riesgo de simplificar excesivamente los problemas, propondré que hay dos grandes teorías y dos formas de conducirse en la práctica. En cuanto a las teorías, están las que piensan que Melanie Klein que la relación de objetos se establece, que piensan como Melanie Klein, que la relación de objetos se establece de entrada y que sin ella no hay vida mental, y los que postulan como Searles, Mangler y Winnicott que el desarrollo parte de un momento en que sujeto y objeto no están diferenciados y existe, por lo tanto, una etapa de narcisismo primario. En los años 20, esta discusión se daba geográficamente entre Viena y Londres, que es también decir entre Anna Freud y Melanie Klein, pero en la actualidad las posiciones no son tan definidas y hay algunas formas de tránsito. De estos dos enfoques doctrinarios se siguen sendas modalidades de la praxis, la de los autores para quienes la psicosis de transferencia debe ser interpretada y a través de la interpretación se irá modificando, y los que sostienen que los fenómenos pertenecientes al narcisismo primario no responden a la técnica interpretativa clásica y es mejor entonces dejar que se desarrollen en el tratamiento cumpliendo etapas no alcanzadas en el desarrollo temprano. Un estudio crítico y exhaustivo de la psicosis de transferencia puede encontrarse en Wallstein, 1967. 3. La psicosis de transferencia y la teoría kleiniana. El punto de partida de esta investigación es el análisis de Dick, un niño de 4 años con un desarrollo mental que no sobrepasaba los 18 meses y que había sido diagnosticado como demencia precoz. Hoy sin duda lo diagnosticaríamos de autismo precoz infantil. Klein empleó con Dick su técnica del juego, interpretando las fantasías sádicas del niño frente al cuerpo de la madre y la escena primaria, sin otro parámetro que el de dar el nombre de papá, mamá y Dick a los autitos de juguete a fin de poner en marcha la situación analítica. Sobre la base de este caso, Klein propuso una nueva teoría del símbolo y de la psicosis, no menos que una técnica para abordarla con instrumentos estrictamente analíticos. Fueron los discípulos de Melanie Klein y no ella misma los que en los últimos años de la década del 40 se animaron a tratar formalmente pacientes psicóticos empleando la técnica clásica, esto es, dejando que se desarrolle una psicosis de transferencia y analizándola sin parámetros. Así como Melanie Klein había sostenido que en el niño no menos que en el neurótico debe interpretarse imparcialmente la transferencia positiva y negativa, sin para nada recurrir a medidas pedagógicas o de apoyo, la misma actitud se adoptará con el psicótico, sin temer que el análisis de la agresión pueda entorpecer el tratamiento o perjudicar al paciente. Feder había dicho, en cambio, en su clásico artículo Psicoanálisis de la psicosis, 1943, que la transferencia positiva debe ser mantenida por el analista y nunca disuelta,
si no se quiere perder la influencia sobre el paciente. La transferencia es útil en el análisis de los conflictos que están en la base de la psicosis, pero nunca debe el psicoanálisis deshacer una transferencia positiva. El analista perdería así toda su influencia, ya que no puede continuar trabajando con el psicótico en los periodos de transferencia negativa como puede hacerlo con los neuróticos. Página 162.3 de la versión castellana. Muy bien. Fueron Es la misma filosofía que propuso Anna Freud en su libro sobre el análisis de niños en 1927 y que Klein discutió ardorosamente en el Simposio sobre Análisis Infantil de la Sociedad Británica. Cuando Anna Siegel, Bion y Rosenfeld se deciden a analizar psicóticos, cuentan con los utensilios teóricos que Klein había forjado al elaborar la teoría de las posiciones y con el valioso concepto de identificación proyectiva. Una de las primeras contribuciones fue el caso Edward, que Siegel publicó en 1950, cuando todavía no se había registrado casos de esquizofrenia tratados con la técnica psicoanalítica clásica. La marcha del análisis mostró que ese abordaje técnico resultó operante y fue este enfermo, entre paréntesis, el que le permitió a Siegel hacer sus valiosas contribuciones a la teoría del simbolismo en 1957. Las únicas diferencias técnicas que introdujo Siegel fue que el análisis se inició en el hospital y en la casa y no se le pidió al analizado que se acostara en el diván y asociara libremente. La terapeuta mantuvo en todo momento la actitud analítica, sin recurrir al apoyo o a otras medidas psicoterapéuticas, interpretando a la par las defensas y los contenidos, la transferencia positiva y la negativa. Paralelos a los aportes recién mencionados, tenemos los de Herbert A. Rosenfeld, que publica Transference Phenomena and Transference Analysis in Acute Catatonic Schizophrenic Patients, 1952, donde sobre la base de un material clínico muy ilustrativo postula que el psicótico desarrolla fenómenos de transferencia positiva y negativa, que el analista puede y debe interpretarlos y que el paciente comprenderá y responderá a esas interpretaciones, a veces confirmándolas y a veces corrigiéndolas. Es un trabajo de ese mismo año. En un trabajo en ese mismo año, Notes on the Psychology Analysis of the Superego Conflict in an Acute Schizophrenic Patients, 1952a, Rosenfeld reafirma que si interpretamos los fenómenos transferenciales positivos o negativos que aparecen espontáneamente, evitando estrictamente promover una transferencia positiva con apoyo directo o expresiones de amor, las manifestaciones psicóticas se ligan a la relación con el analista y en la misma forma en que se desarrolla una neurosis de transferencia en el neurótico, también en el análisis de los psicóticos se desarrolla lo que podemos llamar una psicosis de transferencia. Como Siegel y Bion, también Rosenfeld piensa que el concepto de identificación proyectiva abre un nuevo campo para la comprensión de la psicosis. Mientras Siegel estudia el simbolismo en la psicosis y Rosenfeld depura la técnica de su abordaje, Bion se ocupa preferentemente del lenguaje y el pensamiento esquizofrénico, caracterizando la transferencia, ya lo hemos visto, como prematura, precipitada y de intensa dependencia. Estos estudios lo habrán de conducir a diferenciar en la personalidad dos partes, psicótica y no psicótica, y a una teoría del pensamiento. Simbiosis y transferencia. Cuarto.
Mientras Mabler profundiza su rigurosa y lúcida investigación sobre el desarrollo infantil, la psicosis de la infancia y el proceso de separación-individuación, Harold F. Searles trabaja en el Chestnut Lodge siguiendo la tradición de Frida Fromm Reichmann. Searles es no solo un gran analista, sino también un observador sagaz y un teórico creativo y cuidadoso. Searles, 1963, acepta plenamente el concepto de psicosis de transferencia que propuso Rosenfeld, 1952, o de transferencia delirante de Margaret Little, 1958, y señala que no es fácil descubrirla en el material del paciente por muchas razones, y entre ellas porque la vida cotidiana del psicótico consiste de hecho en este tipo de reacciones. La psicosis de transferencia no se hace patente porque el funcionamiento del yo psicótico sufre un serio menoscabo en la capacidad para diferenciar la fantasía de la realidad y el presente del pasado, características definitorias del fenómeno transferencial. Cuando Searles le sugirió a una mujer con una esquizofrenia paranoide que ella encontraba muy semejantes a las personas en el hospital y a él entre ellas con las de su infancia, ella le contestó con impaciencia que cuál era la diferencia. Falta entonces la distancia psicológica que nos hace posible discriminar el objeto originario y la réplica. El mismo concepto puede encontrarse en el artículo de Fromm Reichmann, Transferencia Problems in Schizophrenics. La transferencia expresa una organización yoica muy primitiva que se remonta a los primeros meses de la vida, cuando el lactante se relaciona con objetos parciales que no llega a discriminar del self, mientras que el neurótico se relaciona con objetos totales y en una relación triangular. Esta situación corresponde a los mecanismos esquizoides de Melanie Klein y a lo que Searles prefiere llamar como Mahler, 1967, fase simbiótica. La transferencia que se remite a esta fase no solo se hace con objetos parciales, sino también con las partes del self que se relacionan con ellos. Y para complicar más las cosas, estos dos tipos de transferencia se alternan rápidamente. A partir de su experiencia clínica, que coincide con la investigación de Madler 1967, Searles distingue 5 fases evolutivas en la psicoterapia de la esquizofrenia crónica, a saber, fase fuera de contacto, fase de simbiosis ambivalente, fase de simbiosis preambivalente, fase de resolución de la simbiosis y fase tardía de la individuación. Searles piensa que la etiología de la esquizofrenia debe buscarse en una falla de la simbiosis madre-niño o antes aún si esa simbiosis no llega a formarse por la excesiva ambivalencia de la madre y sostiene que una transferencia del tipo simbiótico es una fase necesaria en todo análisis y mucho más para el caso psicótico. La fase sin contacto corresponde a la etapa autística de Madler, 1952, donde se origina la psicosis homónima. Son los niños que nunca llegaron a participar de una relación simbiótica con la madre. El fenómeno transferencial existe. Sin embargo, en cuanto al analista, queda de hecho identificado errónea y bizarramente con un objeto del pasado. Aquí es donde más se aplica el concepto de transferencia delirante de Littler, y el mayor problema de la contratransferencia es sentirse persistente y radicalmente ignorado. La contrapartida de la transferencia delirante es que el paciente mismo se sienta erróneamente identificado por las otras personas. En este contexto, por lógica, el analizado siente que el analista no le está hablando a él mismo, sino
a otro. Durante esta fase, que puede extenderse meses o años, el paciente y el terapeuta no llegan a establecer una relación afectiva, mutua, y lo más aconsejable para el analista es mantener una actitud serena y neutral, sin pretender aliviar apremiantemente el sufrimiento del enfermo, como suele hacer el analista novato. El psicoanalista más experimentado no se devana los sesos tratando de comprender el silencio de su paciente y antes bien deja que sus propios pensamientos sigan su curso cuando no hojea un diario o lee algún artículo que le interesa. A medida que el analista y paciente empiezan a estar en contacto, se inicia la segunda etapa del tratamiento, la fase de la simbiosis ambivalente. El silencio y la ambigüedad de la comunicación ha ido debilitando los límites del yo del paciente y el analista, y los mecanismos de proyección e introyección por parte de ambos operan con gran intensidad, prestando una base de realidad a la transferencia simbiótica que en este periodo se caracteriza por una fuerte ambivalencia. El analista lo percibe en la comunicación verbal y no verbal del paciente, no menos que en su contratransferencia, que fluctúa rápidamente del odio al amor, del aprecio al rechazo. Una característica de esta etapa es que la relación con el paciente adquiere una importancia excesiva y absorbente para el analista, que siente peligrar sus relaciones dentro del hospital y hasta en el seno de su familia. La hostilidad alcanza un grado muy alto y justamente lo decisivo de esta etapa es que analista y analizado comprueben que sobreviven al odio del otro y de uno mismo, asumiendo alternativamente el papel de madre mala. Entonces empieza a instalarse insensiblemente la fase de la simbiosis preambivalente o simbiosis total, en que el analista empieza a aceptar su papel de madre buena para el paciente y recíprocamente su dependencia infantil ante el paciente, que es para él también la madre buena. Los sentimientos no son ahora predominantemente sexuales, sino más bien de tipo maternal. Es necesario, dice Serles, que analista y paciente depositen en el otro la confianza del niño pequeño que hay en cada uno. Esta fase de la terapia reproduce una experiencia infantil feliz con una madre buena en forma concreta en la relación con el terapeuta. Alcanzada la etapa del amor preambivalente, no existe ya el temor a perder la individualidad y surge una actividad lúdica gozosa entre analista y paciente que cambian sus lugares sin temor y exploran traviesamente todos los campos de la experiencia psicológica. Sigue luego la fase de la resolución de la simbiosis, donde vuelven a surgir las necesidades individuales de ambos participantes. El analista comienza a delegar en el paciente la responsabilidad de curarse o la decisión de seguir toda la vida en un hospital psiquiátrico. Aquí es decisivo que la contratransferencia del analista no le haga temer por el futuro del paciente o por su propio prestigio profesional y comprenda que la última palabra estará casi siempre verdaderamente a cargo del enfermo. En este momento suelen intervenir los familiares y los miembros del equipo terapéutico para evitar que el paciente se convierta en una persona separada, con lo que ellos perderían la gratificación de una relación simbiótica. La etapa final del tratamiento, la individuación, se alcanza. Esta etapa se prolonga siempre un tiempo largo, mientras el paciente va estableciendo genuinas relaciones de objeto y enfrenta los problemas propios del análisis del neurótico. La agudeza clínica de Serles, su capacidad para captar los matices más delicados de la relación con el paciente y transmitírselos al lector, no nos debe hacer olvidar la distancia que hay entre su método
y el tratamiento estándar, que él no ignora, por cierto, y la poca confianza que dispensa a la interpretación. Searles cree firmemente que basta vivir plenamente primero y gozosamente después la simbiosis para que sin palabras el enfermo evolucione y cambie. Piensa efectivamente que el destino del paciente psicótico en análisis consiste en poder reproducir en la transferencia la relación simbiótica, y esto se logra a través de un vínculo no verbal donde rara vez el momento para hacer interpretaciones transferenciales. Searle se inclina a pensar que los analistas, que como Rosenfeld tienden a dar al analizado interpretaciones verbales de la psicosis de transferencia, sucumben a una resistencia inconsciente, eluden enfrentar el periodo de simbiosis terapéutica, recurrir a las interpretaciones verbalizadas antes que se haya atravesado con buen éxito la fase simbiótica de la transferencia. Es claramente un error. Equivale a que el analista emplee la interpretación transferencial como un escudo que lo protege del grado de intimidad psicológica que le reclama el paciente, del mismo modo que el paciente utiliza su transferencia delirante para no experimentar la plena realidad del analista como persona presente. Los riesgos que señala Searles son muy ciertos, pero tampoco se salvan absteniéndose de interpretar. Y por otra parte, la actitud de no hacerlo puede ser igualmente un escudo para los conflictos de contratransferencia. Searles nos ofrece generosamente en sus trabajos ricas ilustraciones clínicas de su forma de trabajar que lo pintan invariablemente como un analista sagaz, profundo y comprometido. Si me atreviera a opinar sobre la base de lo que él nos muestra, diría que Searles se preocupa en general más por el bienestar del enfermo, por no herirlo y por mostrarle su simpatía que por interpretar lo que le pasa. Creo que vale la pena traer ahora a colación a otro gran investigador de la psicosis, Peter L. Gioacchini, quien ha trabajado sobre el tema muchísimos años y cómo serles con la transferencia simbiótica como principal instrumento. Gioacchini, sin embargo, cree que lo decisivo en el destino de la simbiosis terapéutica es justamente que el analista la interpreta, como lo dicen en todos sus trabajos y muy especialmente en The Symbiotic Phase, 1972. 5. La transferencia del paciente fronterizo. A partir de estados fronterizos, el perdurable trabajo que Robert T. Knight leyó en Atlantic City el 12 de mayo de 1952 y que se publicó el año siguiente en el Bulletin of the Menninger Clinic, se fue imponiendo en el psicoanálisis de Estados Unidos primero y luego en el resto del mundo una nueva entidad clínica, el fronterizo, a menudo a medio camino entre la psicosis y la neurosis. Gracias al esfuerzo de muchos autores, entre los que se destaca Otto F. Kemper, el fronterizo no es ya el cajón desastre donde van a parar los casos de diagnóstico difícil o impreciso, sino una entidad clínica con derecho propio. Para señalar esa individualidad, para subrayar que se trata de algo específico y estable, Kemper, 1975, capítulo 1, prefiere hablar justamente de organización fronteriza de la personalidad. En el trabajo liminar de Knight, 1953, se afirmaba que el fronterizo no se adaptaba al tratamiento psicoanalítico porque su yo sumamente lábil, queda expuesto a desmoronarse frente a la natural e inevitable regresión que promueve el tratamiento clásico. Knight se inclinaba entonces
por tratar a estos pacientes con una psicoterapia de apoyo de inspiración analítica, buscando restaurar las perdidas fuerzas del yo. Solamente si esto se logra, queda abierto el camino para un tratamiento psicoanalítico en regla. Otros autores, en cambio, como Herbert A. Rosenfeld, Leon Greenberg y Anna Sigal, por ejemplo, piensan que el paciente fronterizo es accesible al tratamiento psicoanalítico clásico, si bien no dudan ni por un momento que planteará problemas mucho más difíciles que los del neurótico común o estándar. En una posición intermedia entre estos dos extremos, Kember se pronuncia a favor de una forma especial de psicoterapia psicoanalítica modificada. Lo que caracteriza para Kember 1982 al paciente fronterizo es la difusión de la identidad, en cuanto no están claramente delimitadas las representaciones del self y del objeto, el predominio de mecanismos de defensa primitivos basados en la disociación y por último la conservación de la prueba de realidad que falta precisamente en la psicosis. La estructura recién descrita lleva a un tipo especial de transferencia que Kember, 1976, llama transferencia primitiva, donde la relación de objeto es parcial. La transferencia refleja una multitud de relaciones objetales internas de aspectos disociados del self y aspectos altamente distorsionados, fantásticos y disociados de las representaciones de objeto. Revista Chilena de Psicoanálisis, página 30. Kember estableció en 1968 los principios que a su juicio deben regir el tratamiento de este tipo de enfermos, a partir de la idea de que cuando reciben tratamiento psicoanalítico se suele observar en ellos una peculiar forma de pérdida de la prueba de realidad e incluso ideas delirantes que se manifiestan solo en la transferencia. En otras palabras, desarrollan una psicosis transferencial y no una neurosis transferencial. 1968, página 600. Vale la pena señalar aquí que Kember emplea el término psicosis transferencial para denotar una eventualidad o complicación del tratamiento psicoanalítico, como también lo hace Margaret Littrell, y no como se lo emplea en este libro. Kember piensa, como Knight, que los pacientes fronterizos no toleran la regresión que tiene lugar en el análisis porque su yo es muy débil y por su elevada propensión al acting out. De ahí que el fronterizo deba tratarse con una forma especial de análisis apoyado en diversos parámetros técnicos o simplemente con una psicoterapia psicoanalítica modificada donde más que hablar de parámetros es preferible hablar lisa y llanamente de modificaciones técnicas. Página 601 y Biden. Entre las modificaciones técnicas que Kember propone está el ritmo de 3 sesiones cara a cara, la elaboración de la transferencia negativa sin intentar su reconstrucción genética y la desviación de la transferencia negativa mediante su examen sistemático en las relaciones del paciente con los demás. La estructuración de una situación terapéutica que pueda contener el acting out, estableciendo límites estrictos para la agresión no verbal que se admitirá durante las sesiones, utilizando los factores del ambiente que puedan promover una mejor organización de la vida del paciente y del tratamiento. Por otra parte, Kember se declara partidario de utilizar la transferencia positiva en cuanto mantenga la alianza de trabajo sin tocar resueltamente las defensas que podrían hacerla tambalear. Al terminar su importante trabajo de 1968, Kember resume su enfoque terapéutico en estos términos. Esta particular forma de psicoterapia expresiva de orientación psicoanalítica es un abordaje terapéutico que difiere al psicoanálisis clásico en que no permite el total desarrollo de la neurosis transferencial ni se vale solo de la interpretación para resolver la transferencia.
En su Object Relations Theory and Clinical Psychoanalysis 1976, Kemper vuelve al tema al estudiar la transferencia y contratransferencia en el tratamiento del paciente fronterizo, manteniendo y precisando sus puntos de vista. Insiste en que la transferencia negativa de los pacientes fronterizos debe ser interpretada solamente en el aquí y ahora, ya que las reconstrucciones genéticas no pueden ser captadas por pacientes que de hecho confunden la transferencia con la realidad, y que los aspectos de la transferencia positiva de origen menos primitivo no deben ser interpretados para favorecer el desarrollo de la alianza terapéutica. Los aspectos más distorsionados de la transferencia deberán ser atacados en primer lugar para llegar después a los fenómenos transferenciales que se vinculan con experiencias reales de la infancia. La meta estratégica de su terapia, dirá Kemper 1976, consiste en ir transformando la transferencia primitiva en reacciones transferenciales integradas, 1976, página 800. Esto se consigue con el análisis sistemático de las constelaciones defensivas que mejoran el funcionamiento del yo y permiten transformar y resolver la transferencia primitiva, como dice Kemper en su último libro, 1980, especialmente capítulos 9 y 10. Las reglas que da Kemper sobre la técnica tienen sin duda coherencia con los supuestos teóricos con que él opera, y sin embargo, cabría preguntarle si no pagó un precio muy alto para aplicar su técnica en lugar de confiar en la que todos manejamos. No debe olvidarse que las limitaciones que Kemper impone a su paciente y que se impone a sí mismo pueden agravar a la corta o a la larga las mismas dificultades que él aspira a evitar.